Es muy gustoso que usted siga con nosotros, porque a continuación ya tenemos a la doctora Soledad Ruiz Canán. Ella nos trae un tema algo controversial, pero como ella lo menciona, es real y por supuesto tenemos que saber cómo afrontarlo. ¿Cómo estamos, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué bueno que nos acompaña. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a tocar? Mira, vamos a hablar de epilepsia. Es un tema un poquito difícil para entender las personas, pero es una realidad. Es una realidad porque evidentemente que la Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente hay entre 55 y 60 millones de epilépticos en el mundo. Y los que son detectados, más los que no se detectan, ¿sí? La epilepsia viene con la historia del hombre, del ser humano. Se le daban connotaciones medio especiales a la epilepsia. Epilepsia viene de la palabra del griego de acogida rápida o súbita, o sea, suspender rápido o súbito a alguien, ¿sí? Que es cuando la gente pierde el conocimiento y empieza a convulsionar. Con la historia del hombre, del ser humano, pues la epilepsia siempre ha existido y se le daba una connotación o demoníaca o divina. Claro, que se le estaba metiendo el chamuco, ¿verdad? Sí. Que estaba pasando por un exorcismo, tal vez. Lo que pasa es que este tipo de padecimientos, ahora con el desarrollo de las neurociencias, de la imagenología, de toda una serie de avances científicos que hemos tenido, inclusive las clasificaciones de la epilepsia han ido generando cambios a través del tiempo. El cerebro es un órgano muy delicado, es un órgano que tiene demasiadas funciones y esas funciones, lógicamente, pues antes se tenía toda una serie de incógnitas, de desconocimiento, porque era muy difícil entrar a ver funcionar el cerebro, no como otros órganos que el corazón, pues ya se pueden ver funcionando el corazón, otros órganos. Ahora también ya se puede ver el cerebro funcionando. Bien, la epilepsia es una de las discapacidades junto con trastornos de salud mental, porque epilepsia y salud mental están muy de la mano. O sea, tenemos que ser un equipo interdisciplinario para manejar lo que es la epilepsia. El neurólogo, el psiquiatra, si son en niños, pues el pediatra o neuropediatra. Entonces, tenemos que trabajar en equipo. ¿Para qué? Por bienestar del paciente. Porque todos los daños cerebrales, las lesiones cerebrales, alteran también la conducta. Por ejemplo, antes no se sabía que había epilepsias de lóbulos frontales y temporales. La epilepsia que daña centros del cerebro que tienen que ver con la psicomotricidad, pues ahí no hay mucho que hacer, o sea, se cae el paciente y convulsiona, o tiene ausencias, ¿sí? O tiene ciertos movimientos estereotipados que son parte de las descargas paroxísticas en el cerebro, donde hay ciertos movimientos o ciertas situaciones donde se sabe que hay una epilepsia. Pero hay epilepsias que no se cae el paciente, que no convulsiona, y que sí tienen connotaciones muy importantes desde un punto de vista de las emociones, de la conciencia, de la conducta alimentaria, de la conducta del beber, de toda una serie de funciones que tenemos, sobre todo si las lesiones están localizadas en los lóbulos frontoparieto-temporales. Ahí la gente no convulsiona, pero se altera la conducta. Y entonces, las epilepsias, el 60%, 55%, 60% dicen que son de origen idiopática. Cuando escuchamos eso a los médicos, nosotros que decimos, es de origen idiopática. Es porque desconocemos, porque no sabemos de dónde viene. ¿Sí? Entonces, es como para decir, pues mira, no sabemos de dónde viene, por eso es idiopática. ¿Sí? Y el resto de las epilepsias vienen a consecuencia de toda una serie de problemas que tenemos porque no tenemos una salud pública preventiva, no tenemos un control de las embarazadas, no tenemos un control del manejo de la embarazada, que enseñarla, psicoeducarla, que tiene que ser un parto lo más adecuado posible, que tiene que haber revisiones, porque muchos de los daños cerebrales que encontramos, sobre todo en lóbulos frontoparieto-temporales, es porque si la madre está desnutrida,
si la madre tuvo algún accidente y tuvo que ver con el bebé, si la madre tuvo alguna enfermedad dentro del embarazo, si venía con doble circular del cordón al momento del parto y tuvo sufrimiento fetal, si venía atravesado y tuvo sufrimiento fetal, si mamá tuvo preeclampsia y había que hacer cesárea, o si no hay una desproporción cefalopélvica y hubo sufrimiento fetal, si lo sacaron con forceps, si toda una serie de circunstancias que nos dan, que nos pueden dañar el cerebro y después de que nace el bebé, hay que tener mucho cuidado con los traumatismos craneoencefálicos del bebé, con una sola fiebre alta que tenga un bebé que dicen en los ranchos se privó de la fiebre o convulsionó de la fiebre, con eso es suficiente para que nos quede un daño cerebral. Y entonces todo esto va a repercutir en la vida del ser humano. Acordémonos que infancia es destino, va a repercutir en la vida de la persona y le van a dar a la persona que tiene daño cerebral, pues va a tener trastorno por déficit de atención adquirido, porque el original pues es genético hereditario, pero hay el adquirido cuando hay lesión cerebral y tiene otro manejo. Entonces, toda una serie de alteraciones del aprendizaje, la hiperactividad, problemas de depresión, problemas de alcoholismo, drogadicción, porque esos daños cerebrales dan mucha ansiedad y la gente busca con qué quitarse la ansiedad. Entonces, hablando de la epilepsia, y bueno, ya la epilepsia como tal, dice la Organización Mundial de la Salud que el 75% de las epilepsias en países de tercer mundo, como el nuestro, no son controladas de manera eficiente, adecuada, ni se tiene un control epidemiológico de saber quiénes tienen epilepsia, qué se les está administrando, qué medicamentos, cómo se les administra. Tenemos que tener un control en la salud, pero desde manera inicial. Son situaciones que tal vez esto de la epilepsia se pueda prevenir, se pueda evitar. Por ejemplo, las que no son idiopáticas se pueden prevenir, se pueden evitar. ¿Sí? ¿Cómo? Pues con una salud pública donde se haga promoción y prevención y psicoeducación a la población de las mujeres embarazadas, de toda una serie de circunstancias, ¿sí? Entonces yo creo que aquí tendríamos que analizar perfectamente, porque sufren mucho los epilépticos, son discriminados, no se les da trabajo, tienen discriminación a la hora de tener una pareja. A veces, ¿no? En las escuelas es como que les hacen bullying o evitan los epilépticos. Ahí viene el de chamuco. Ahí viene el de sí. Entonces, yo creo que eso es ignorancia, y ya más en este siglo XXI, que por amor a Dios, pues son situaciones de salud pública, problemas de salud pública que tenemos que abordar y que tenemos que limitar. Nosotros tenemos, por ejemplo, también en nuestro medio todavía epilepsias por cisticercosis, o sea, son parásitos. O sea, son problemas que tenemos que ir erradicando porque hacen daño en el cerebro. El cerebro es un órgano que una vez que se daña el tejido nervioso no se regenera o no se renueva en el 70-80% de los casos. No es como la piel, que tú te cortas la piel y te vuelve a salir piel. Que si te fracturas un hueso, te vuelve a salir hueso. Okay. En el cerebro no, ahí queda el daño cerebral. Entonces, ¿la epilepsia se puede curar o solamente se controla después? Se controla, se controla, porque el daño cerebral pues no se regenera, ¿verdad? Se puede amortiguar y se puede, si es desde pequeño, se puede evitar que vaya avanzando, porque hay muertes, por ejemplo, por epilepsia, por traumatismos craneoencefálicos, por toda una serie de problemas que nos puede causar el hecho de no tener un control sobre la epilepsia. Y bueno, la historia está preñada de gente con epilepsia, muy importante. Julio César, el emperador romano, Dostoyevsky, que tiene como 8 tratados interesantísimos de la epilepsia, porque él era epiléptico, ¿sí? Napoleón era epiléptico, Miguel Ángel era epiléptico, o sea, gentes de la historia que eran epilépticos y que lógicamente eran gente brillante, eran gente importante que destacó en la historia de la humanidad. Entonces no hay por qué discriminarlos, ¿verdad? No tenemos por qué discriminarlos. La ignorancia nos hace ver, pues la gente, inclusive por la misma ignorancia, los llevan a que los barran, ¿verdad? Que porque están poseídos, están endemoniados, ¿sí me explico?
Con eso se curó, comadrita, déjeme decirle. Sí. Doctora, ya para terminar este tema, ¿qué consejo le daríamos a la gente que tal vez esté pasando por esta situación o tengamos a alguien que esté pasando por algo así? Sí, déjeme decirle algo muy importante. Vamos a tener un foro la semana entrante para todas aquellas personas que tengan familiares con epilepsia, para todas aquellas personas que tengan o no sepan qué es lo que está pasando con ellos. Vamos a tener un foro el 24 y el 25 de octubre en el auditorio del Hospital 450, ¿sí? Un foro de epilepsia y tratamientos alternativos, porque se va a hablar del cannabidiol, de la marihuana hecha medicamento, porque tiene una sustancia, la marihuana, que se usa para ayudar al manejo y tratamiento de la epilepsia. Y va a haber ahí, va a haber diputados, vamos a tener gente de lujo como el doctor Ruano, que es uno de los neurólogos brillantes, el doctor Marco Antonio Gurrola, vamos a tener a la doctora, una nueva doctora jovencita, es epileptóloga. Entonces, para la gente va a ser gratuito, para los estudiantes de medicina, de enfermería, de psicólogos, vamos a tener también ahí toda una serie de circunstancias legales y sociales e históricas y el manejo adecuado de lo que es la epilepsia. Excelente. Ahí está la propuesta. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Siempre es un placer tenerla aquí con nosotros. Y por supuesto también allá en casita, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en otra emisión más de su programa Hoy en Durango para despedir semana. Que pase una excelente tarde. A finales de 1916, llegaba a Querétaro desde todos los rincones del país una delegación muy singular. Estaba compuesta por abogados, agricultores, profesores, médicos y una gama diversa de la sociedad. Incluso había un actor. Su objetivo, restaurar el orden constitucional y poner al día la Carta Magna de 1857. Se decía que Querétaro era una nueva Babilonia, un emergente centro vital con lo más moderno de la época. En esos días también tenía su propia Torre de Babel, distintos lenguajes, por decirlo así, distintas ideologías, desde las radicales hasta las moderadas. Todo invitaba al caos. Babel significa desorden. El problema era cómo conjuntar las voluntades de tantos diputados. En el Teatro Iturbide, los debates eran acalorados. Babel significa división. Para sorpresa de todos, se gestó una salida inesperada. Los consensos empezaron a forjar en las cantinas, en reuniones previas en donde los diferentes diputados trataban de ponerse de acuerdo. Una de ellas se llamaba Cosmos, palabra griega que significa orden y armonía. La clave fue que pusieron por encima de todo los intereses de la nación. Después de un intenso periodo de trabajo de 2 meses, se formuló la Constitución de 1917 con las ideas más avanzadas de su tiempo en torno a la justicia social. Los diputados celebraron la ocasión. Sabían que había ocurrido algo muy difícil de lograr. De Babel al Cosmos se había gestado uno de los momentos de concordia más emocionantes de la historia en torno a nuestra carta de identidad, el mapa de lo que deseamos ser como conciencia colectiva.
Hay personas que se adelantan a su tiempo, a los prejuicios de su época. Ese fue el caso de Hermila Galindo,